Bienvenidos al podcast Habilidades para la Vida, un espacio que la Universidad Evangélica de El Salvador ha preparado para inspirar a nuestra comunidad educativa y al público en general. En este episodio, Jonathan nos comparte su experiencia como agente de cambio para nuestra sociedad. Nos contará cómo a través de él y la empatía hacia las juventudes y grupos vulnerables, Dios ha bendecido a muchas generaciones de jóvenes y sin duda alguna lo continuará haciendo. Bienvenido, Jonathan. Es un gusto, Rocío. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Como institución nos sentimos muy honrados de que nos compartas a través de este espacio tu historia, parte de tu trayectoria también y de paso inspirar a otros estudiantes que vienen tras de ti. ¿Cómo te sientes escuchando tu reseña profesional? ¿Te imaginabas al inicio de tu carrera que previo a una conversación, a una entrevista o en algún foro te presentaran de esa manera? Escuchar mi reseña me conmueve porque no creo que haya llegado a un punto alto, sino porque refleja aquellas veces que dudé, que tuve miedo, que me sentí que no iba a lograrlo y aún así seguí adelante. De todas las puertas que me cerraron cuando empecé y al inicio, cuando inicié la carrera de teología, jamás imaginé que estaría representando a mi país en espacios como Naciones Unidas, el Consejo de Europa. Solo sabía que quería servir, transformar realidades desde la fe, la justicia, los derechos humanos, y lo que soy es fruto de muchas manos que creyeron en mí, de personas que abrieron esas oportunidades y especialmente en momentos difíciles. Así que es con mucha humildad lo leo y digo gracias a todas esas personas que me ayudaron para llegar a donde estoy. Pero a ver, cuéntanos un poco en tus palabras. Sé que ya dimos tu introducción y todo, pero cuéntanos qué haces, a qué te dedicas hoy en día, cómo es el día a día de Jonathan en su trabajo, qué es lo que tú haces hoy en día. Actualmente soy laureado de la iniciativa Marianne, que es un reconocimiento que da el gobierno de Francia para defensores de derechos humanos en todo el mundo. Y me dedico directamente a la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, trabajando con organizaciones de la sociedad civil, ONGs, y desde una perspectiva de juventudes principalmente y de medio ambiente. Como laureado Marianne, que es impulsado por el gobierno francés, promuevo encuentros, tengo encuentros con la ONU, con la UNESCO, Amnistía Internacional, represento a la juventud centroamericana en temas de justicia climática y participación aquí en Europa. Mi día a día está lleno de reuniones, investigaciones, construcción de alianzas, pero también de mucha espiritualidad, de reflexión y contacto con aquellas personas que luchan desde abajo. Entonces, me dedico a eso diariamente, lidero una organización en El Salvador, también una organización acá en Francia, y estoy trabajando con jóvenes en temas de justicia climática, ecojusticia y teojusticia, y también una parte de psicojusticia, porque también brindo atención psicosocial a jóvenes en riesgo. Me imagino que son muchas reuniones todos los días, así como lo comentas, y en este caso me llama mucho la atención porque tú mencionas que formaste o fundaste, ¿sí?, ciertas organizaciones, trabajando con juventudes. También hablabas sobre el trabajo psicosocial que se hace con ellos. ¿Qué te inspiró a ti? ¿Qué te llevó a hacer ese tipo de trabajo, a hacer esa labor? ¿Cómo inició todo ese trabajo con ellos? En primer lugar, inicié en 2015. Es una larga historia, no quiero alargarla. Te preocupes, puedes comentarnos esa larga historia. Muy bien. En 2012 estaba en bachillerato y iniciamos reuniones con jóvenes desde una perspectiva cristiana y de paz en la institución educativa. Luego, cuando salí, lideré el movimiento con otras instituciones educativas y en 2014 me acuerdo que estaba estudiando filosofía y ya estaba haciendo el cambio de carrera porque yo quería estudiar periodismo.
Y luego hice el cambio de carrera en 2015, estaba estudiando periodismo, pero la situación del país estaba muy complicada. Me llevó a renunciar a mi carrera de periodismo y hablé con mi pastor y él me dio la oportunidad de ser becado en la Universidad Evangélica, el pastor Mario Vega, para iniciar teología. Yo siempre quise estudiar teología, pero el acceso a la educación en El Salvador es muy difícil. Yo vengo de una situación económica muy precaria y no podía acceder a educación privada. Pero con esta oportunidad del proyecto Moisés y desde la iglesia Elín, pude acceder a la educación y así es que comencé ya a trabajar en 2016, ya fundé la organización con otros jóvenes y comenzamos a trabajar en temas de justicia, de paz. En 2019, dentro de la Universidad Evangélica, también fundamos ECO 2030 UES, que trabajaba en temas ambientales. Entonces ya el tema ambiental también desde 2019 he venido trabajándolo desde el apoyo de la universidad, y ya cuando salí integré otras organizaciones y comencé, así fue. Wow, la verdad que vivir de cerca estas situaciones sensibilizan mucho y nos ayudan también a empatizar con aquellas personas que están viviendo situaciones complejas, ¿no? Realidades difíciles a veces de creer que existen en nuestro país, ¿verdad? Qué interesante todo lo que nos comentas. Me llama mucho la atención sobre que tú cambias de carrera. En este caso, parte de lo que nosotros trabajamos con los estudiantes es precisamente la toma de decisiones responsables, porque el cambiar de carrera puede ser algo muy común a veces y un tema que no se habla mucho o del que no se hace mucha conciencia en nuestra comunidad educativa o incluso dentro de las mismas familias. A veces es un tema tabú porque es como a veces hay estudiantes que tienen ese temor de querer cambiarse de carrera porque a veces pueden tomarlo como un fracaso o incluso a veces puede ser como que los papás pueden interpretarlo como que no saben lo que quieren, pero a veces es necesario. ¿Cómo es que tú tomas esa decisión de cambiar de carrera o por qué tomas esa decisión? Yo sé que ya nos comentaste la situación que viviste, pero ¿en qué momento tú dices ya no quiero estudiar ahí y te sale la oportunidad de poder estudiar acá en la Universidad Evangélica? Es un tema muy complejo porque en este momento no tenía la formación o las guías, y yo creo que algo que me ayudó mucho, pero fue muy relevante, fue tener un guía, una persona que me indicara un camino. Y le consulté a mi pastor, el pastor general Mario Vega, y él me guió con mucha delicadeza, mucho cariño, mucho amor. Me dijo, mira, estas son las opciones. Y yo quería, de hecho, yo venía como mencioné al inicio, venir de una zona conflictiva en Soyapango y muy pobre. Es muy difícil también el tema económico, acceder a buena educación. Y la única opción que tenía era estudiar en la Universidad Nacional. Yo hice el examen y no quedé en la primera ronda ni en la segunda. Fue un proceso de reconsideración y estudié un año filosofía. Nunca imaginé que me gustara tanto la filosofía, era de los mejores en la clase. Todo un año estudié filosofía, me iba a quedar, pero ya había dicho que yo soy una persona de palabra, y cuando dije voy a estudiar periodismo, ya lo decidí y me entré a estudiar periodismo, pero la mentalidad distinta. Y cuando estuve estudiando periodismo, la situación en el país fue mucho más compleja, mucho más difícil. Me hizo reflexionar, cuestionarme mi posición y mis privilegios también como líder juvenil. Y ahí fue donde decidí hablar con mi pastor y las cosas se dieron. Yo quería estudiar, de hecho, trabajo social en la Nacional, porque como no tenía los recursos y es muy difícil acceder a un trabajo en El Salvador siendo joven, entonces la única opción era cambiarme a trabajo social, y ahí es donde el pastor me ayudó para poder tener la beca y poder estudiar teología. Entonces fue un proceso así, y la teología para mí representa algo muy importante porque en el estudio entendí de que la fe puede ser un motor de transformación social, y ahí es donde uno entiende que la teología está muy vinculada con los derechos humanos, porque establecer el reino de Dios en la tierra es prácticamente velar porque los derechos humanos de las personas se cumplan. Y así fue mi proceso.
Sí, sí, la verdad que en este caso es por un tema de más que todo administrativo, ¿no? Porque o sea, no es el tema, pero hablar de la admisión en otras universidades, que el proceso es diferente, es más burocrático. Y en este caso era como la opción para que pudieras ingresar, el estudiar esa carrera, filosofía. O esa es Sí, la que tú sí, querías. claro. No había otra opción, es que si no, yo no estudiaba. De hecho, creo que un año no estudié después de salir de bachillerato porque no quedé. Entonces, y hasta después me di cuenta de que podía hacer ese proceso y pues no tenía recursos para estudiar. Por eso la oportunidad de la beca del proyecto Moisés con la iglesia fue fundamental para mí. Fue la oportunidad que Dios me dio para poder desarrollarme y aprender y poder continuar mis estudios profesionales. Sí, y es que una de las cosas que hablamos mucho con los estudiantes es el tema de poder sensibilizarse en cuanto a lo bendecidos que son de ser parte del grupo de jóvenes de El Salvador que son parte de los que tienen acceso a la educación superior. Si hablamos desde esa realidad del país, ¿no? Entonces, a veces se puede tomar la carrera universitaria, muchos pueden tener como ese deseo de querer estudiar eh, y a veces no se tienen los recursos como tú mencionabas y probablemente alguien nos está viendo hoy y tienen como esas dudas de, señor, yo quiero estudiar o incluso a veces tienen el temor de poder hablar con sus padres que quieren estudiar y comentarles ese sueño que tienen, pero por la misma situación que pueden estar viviendo en su familia, saben que no pueden tener acceso a la educación superior. ¿No? Pero qué bueno que a través de tu testimonio ellos puedan tomar un poco de fe y de poder pensar que hay opciones, ¿sí? Que a veces es como que nos limitamos mucho a que no tengo dinero para pagar la universidad, pero realmente hay diferentes opciones para poder acceder a becas. Acá en nuestra universidad, bueno, tú eres parte y fruto de esos programas, ¿no? Entonces, que muchos de esos jóvenes que nos están viendo a través de su historia puedan entender que los límites muchas veces los tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y que realmente pueden investigar, pueden informarse de qué formas pueden acceder también a esos recursos, ¿no? A esta formación. Coméntanos cómo fue, qué significó para ti en aquel momento estudiar acá, pasarte a una licenciatura en teología y qué opinaba tu familia de todo eso que estaba pasando en tu vida. Sí, al inicio para mí personalmente fue un sueño. Yo siempre quise estudiar algo relacionado con la Biblia, con las cosas de Dios, pero también fue entender que la fe, entender que estudiar teología era un llamado a entender la fe como justicia. Quería respuestas de cómo servir o cómo vivir para las demás personas y la UE fue mi hogar intelectual con los profesores que me enseñaron a unir la teología con acción, a hacer proyectos, a poder servir a otras personas y a transformar la sociedad. Entonces en la UES no solo encontré una formación académica, sino también amistades y desafíos que me marcaron y que me llevaron a tener una mirada mucho más crítica, más abierta de acción social y entender, ¿verdad?, de que teología no es solo ser pastor, como muchas personas creen, entonces, sino que hoy muchas personas ven mi carrera también como algo que impulsa cambios y así. Es como muy lindo esta carrera, no es fácil y estoy convencido de que también las personas deben de guiar su decisión en base a su convicción y a su propósito. Entonces, antes de tomar una decisión como estudiar una carrera, no significa que sea malo cambiar de carrera. Yo cambié de carrera 2 veces. Estudié 3 carreras, primero filosofía, quizás no fue voluntaria porque no tenía otra opción, pero no me arrepiento de haber estudiado para lograr encontrar trabajo. Y así fue como me sucedió a mí, haciendo lo que me gustaba, conectando mi carrera con lo que me gustaba, entonces fue que se abrieron las oportunidades y la teología ahí justamente se conectó con mi compromiso por los derechos humanos. Sí, es que
es muy importante hablar sobre qué nos motiva a hacer algo. Y en el caso de estudiar una carrera universitaria, perdón, es muy importante tener claro qué nos motiva a hacerlo, porque muchas veces vamos a ser esclavos de ese deseo de a veces de ganar bien o por ejemplo, de estar en una buena posición, de ser reconocido. A veces pueden llegar a pensar o quizás solo por tener un título universitario, ¿sí? Entonces, y la motivación o qué nos motiva a estudiar es lo que nos va a mantener precisamente con ese compromiso durante toda la carrera, porque cada carrera, dependiendo de qué sea, dura 5, bueno, también dependiendo de cómo llevamos el pensum, pero puede durar entre 5 años y los doctorados duran hasta 8 años, solo el pregrado, el doctorado, entonces es como... Y en ese lapso pasan diferentes situaciones que muchas veces nos pueden hacer como dudar un poco sobre si seguimos, si nos quedamos. Bueno, tú tuviste como viviste esa situación. Primero, me toca estudiar filosofía porque no había otra opción y comienzas a estudiar esa carrera, pero siempre con ese compromiso de que tú querías estudiar en la universidad, ¿no? Luego tú te cambias a periodismo, ya luego haces el cambio de teología, entonces todos esos cambios a veces pueden ser un poco abrumadores y a veces a uno como joven en ese momento puede ser un poco de recibir como comentarios que incluso nos pueden hacer dudar más todavía, ¿no? A veces esos comentarios que pueden llegar a nosotros sobre pensar que probablemente estamos fracasando, o como te decía al inicio, que se puede traducir en que no sabemos qué es lo que queremos. Entonces muchos jóvenes en esa misma mejor dejan de estudiar completamente en la universidad y algunos con mucho esfuerzo hacen el espacio en su agenda porque muchos trabajan, esa es nuestra realidad en el país, que muchos trabajan y estudian también y a veces de esa manera inician su carrera. Y muchos que nos están viendo probablemente pueden estar con esta idea de querer estudiar, pero están trabajando, entonces, ¿y cómo van a hacer malabares con su horario, ¿no? Entonces, y a veces estar cambiando de carrera y no saben lo que queremos y tenemos otros compromisos, a veces también nos pueden hacer desistir de ese sueño o de ese anhelo de querer estudiar una carrera universitaria. Pero cuéntanos tú, ya que nosotros hablamos sobre habilidades para la vida, ¿qué habilidades consideras que te llevaron a estar en los espacios que hoy tienes la oportunidad de estar, ¿no? O sea, no cualquiera se levanta en la mañana y dice voy a ir a la ONU o voy a ir a la tal embajada, ¿no? Es un poco, es bastante privilegiado tu trabajo también tener estas experiencias, incluso de poder vivir en otro país, ¿no? Y no sé, como te decía al inicio, nos sentimos orgullosos como institución que parte de nuestros estudiantes estén viviendo esas experiencias. Pero cuéntanos, porque una cosa es que tú tengas buen rendimiento académico, seas muy buen estudiante, pero cuéntanos qué habilidades para la vida te ayudaron a ti a llegar a donde estás. Bueno, en primer lugar, creo que Dios es lo primero. O sea, creo que nada de lo que haya logrado en mi vida puede ser sin la soberanía y la voluntad divina. Creo que el encomendarme a Dios, el ponerlo en primer lugar en mi vida, eso ha sido fundamental. Poner a Dios sobre todas las cosas y el reino, y lo demás viene por añadidura. Y quizás como habilidades principales que se obtienen al poner a Dios en el centro es la empatía, es el cuidar de otras personas. Entonces, eso lleva a uno a ponerle más amor a lo que hace, y ahí es donde uno comienza a formarse. Creo de que el estudio, independientemente de la carrera que uno elija, cuando hay amor por otras personas, cuando hay una genuinidad, algo genuino en el amor, es donde uno puede hacer las cosas bien, y cuando uno se pone en los zapatos de los demás es cuando uno dice, debo de prepararme para servir mejor, no para obtener un reconocimiento, no para hacer
más que otra persona, sino al contrario, para ayudarle más a las otras personas. Entonces yo creo que cuando uno entiende eso, la vida misma se encarga de ponerle oportunidades, y yo si muriera mañana igual hoy estudio, hoy aprendo. Algo que supe siempre es que yo no me iba a quedar solo con el conocimiento de la universidad. Yo me acuerdo de que cuando estaba en los primeros años yo me metía en cursos, me metía en programas de formación vocacional, y en organizaciones juveniles. Yo no, en voluntariado, yo no me quedaba solo con la universidad. Y si bien es cierto, trataba la forma de ser bueno en las materias y en todo, que muchas veces me costaba, pero yo no bajaba de 8. No era el excelente alumno, porque siempre cuando uno hace otras cosas siempre baja en algo. Si yo me hubiese dedicado también, hubiera quizás sido de 10, pero siempre pensaba en el balance, en el equilibrio, y buscar oportunidades. Siempre hay oportunidades. El 60% de las becas se pierde en El Salvador porque nadie aplica por ellas. Entonces hay muchas oportunidades, pero como dice la Biblia, buscad y hallaréis. Y ahí también entra el tema de la resiliencia, ¿verdad? Venir de Soyapango y atravesar dificultades personales y sociales me enseñó a levantarme 1000 veces cuando muchas puertas se me cerraron. Ahí fue donde yo me levantaba, si me caía. Como joven también uno comete errores, está aprendiendo, y perdonarse esos errores es fundamental. El no quedarse ahí, si me caigo, me levanto. Muy agradecido, y quizás esa es mi respuesta a las habilidades, y al mismo tiempo muy feliz de estar en este lugar. Sí, la verdad que a veces como encaminarnos en en la carrera, y poder trabajar en lo que quizás nosotros queremos o lo que nos llena, ¿no? En lo que nos hace sentir como esa idea de me gusta lo que hago, amo lo que hago. Creo que es tu caso, ¿no? Creo que muchos de nosotros acá en el país tenemos la bendición de poder decir me gusta lo que hago. Sin embargo, hay muchos que también están desde el otro lado, ¿verdad? Diciendo de no me gusta mi trabajo. A veces incluso muchos piensan en voy a renunciar y no lo hacen. Entonces y es como estar en esa constante de tomar decisiones. Pero qué bueno que tú, desde tu formación y de todas las oportunidades que has ido buscando, y de igual forma de todo lo que Dios te ha permitido, como tú lo comentas, poco a poco te has ido acercando a ese propósito, ¿sí? Y poder disfrutar lo que haces. En este caso, ¿alguna vez tú pensaste en el camino, ¿no? Que estabas estudiando la carrera equivocada? Que quizás tú veías como me están enseñando tal cosa, o ahorita es urgente tal cosa y yo realmente lo que quiero es hacer otra cosa, pero no hay tiempo o no creo que se logre. ¿Alguna vez tuviste como esa inquietud, o incluso recibiste comentarios de que estabas estudiando algo equivocado? Sí, creo que a mitad de mi carrera algunas personas me dijeron o me preguntaban si yo estudiaba relaciones internacionales o derechos. Incluso me preguntaron que si no era mejor estudiar derecho, por lo que yo me estaba dedicando. Te confieso Entonces, que yo pensé que eras estudiante graduado de la carrera de Relaciones Internacionales y de Negocios Internacionales. Quiero admitirlo públicamente. Yo estaba bien equivocada y luego me doy cuenta que tú eres licenciado en Teología, pero continúa. sí, justamente esa es la percepción que muchas personas tienen, pero yo siempre, cuando me decían eso, yo siempre respondía que la teología me enseña a mirar el mundo con profundidad, a leer el sufrimiento humano desde la compasión, y eso es lo que hace falta hoy. O sea, la teología parece espiritual y no práctica, entonces debemos de ver la teología como algo práctico. Y realmente no me equivoqué, porque la espiritualidad bien vivida puede ser profundamente revolucionaria. Y gracias a esa base puedo hoy hablar de justicia climática, de migración, de juventud desde un lugar humano y ético. Y la formación teológica me ha ayudado a unir mucho la fe y la ética. Entonces, en la universidad me enseñó que no hay una carrera equivocada si el propósito es claro. Entonces todo suma si luchas por las demás.
Y allí fue en donde yo entiendo que la justicia con amor es acción, es acción. Y si bien es cierto, hay muchos momentos en donde uno puede dudar, porque sí, habían comentarios que me hacían dudar, que no iba a terminar la carrera, en un momento se puso muy difícil la carrera, en cuarto año recuerdo que, o tercero, a finales, a mediados de la carrera fue muy difícil, pero siempre estuvo ahí. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy estudiando? ¿Es para mí o es para servir a las demás personas? ¿Es para ayudar a las otras personas? Cuando uno tiene su propósito claro, lo demás ya es más fácil. Entonces ahí entra el tema de tener el propósito claro, y mi propósito siempre había sido poner el reino de Dios sobre todas las cosas, y poner el reino de Dios implicaba una renuncia, porque realmente cuando yo decidí cambiar de periodismo a teología, yo sabía de que estaba renunciando a algo que en ese momento mi deseo por estudiar periodismo era tener que una visibilidad pública, ser un periodista reconocido, pero no iba a tener la misma plataforma ni el mismo conocimiento para ayudar a los demás en las organizaciones y todo lo que he estado realizando en los derechos humanos. Entonces, cuando uno pone el reino de Dios y su justicia, todo viene por añadidura. Entonces, por eso cuando dice su justicia, o sea, poner los derechos humanos por encima de los intereses personales o particulares, es muy difícil, porque significa tomar la cruz y seguir a Jesús, seguir el camino de Jesús. Y seguir el camino de Jesús representa una renuncia a pues muchas cosas que quizás uno quiere, pero que realmente Dios tiene planes más grandes con uno. Y cuando uno entiende esos planes, es cuando uno puede encaminarse hacia ese propósito divino, porque yo estoy muy convencido que todas las personas tenemos un plan muy grande, pero a veces nuestros miedos, nuestras inseguridades y el no permitirle a la esencia divina o a Dios que guíe nuestros pasos hace que no podamos cumplir ese propósito. Nos estancamos con decisiones que no son las adecuadas por querer vivir una vida de riqueza en muchas ocasiones, y eso no da la felicidad. De hecho, los estudios recientes así lo dicen. Por ejemplo, un estudio de Harvard que tiene más de 85 años, que lo lidera Robert Waldinger, acerca del desarrollo humano, dice de que lo que hace más felices a las personas no es tener dinero, sino las relaciones humanas, el tener relaciones estables, el servir a las otras personas. Eso realmente es lo que hace más feliz a las personas. No significa cuánto uno tiene. Sí tiene un porcentaje en la felicidad, pero hasta cuando las necesidades básicas están satisfechas. Algo como lo que dice la Biblia, que mientras tengamos ropa, un techo y comida, démonos por satisfechos. Y que realmente eso dice la ciencia ahora con las investigaciones, que dice que mientras tengamos lo suficiente, ya el tener más, eso no va a significar más felicidad, no. Al contrario, puede representar más preocupación. Pero bien, ese es como mi comentario. Sí, y es que, bueno, si nos ponemos a pensar en todo lo que tú haces, y como decíamos, y lo que nos compartes también de donde tú vienes, ¿sí? Pudiésemos decir que en ese momento, cuando tú estabas en esa, que quieres estudiar, que sales de bachillerato y todo, me imagino yo, bueno, tú nos puedes decir que no te imaginabas que ibas a llegar a las plataformas en las que, o a los espacios en los que hoy estás, ¿no? Quizás en ese momento habían dudas, habían temores, como tú decías también, de que voy a estudiar, o sea, tengo el deseo de hacerlo, voy a hacerlo, voy a hacer todo lo que sea necesario para poder hacerlo, pero en el camino has venido experimentando diferentes logros que probablemente ni te los imaginabas en aquel entonces cuando estabas iniciando tu carrera. Y probablemente muchos jóvenes que nos están viendo, incluso los padres que están viendo este episodio, pudiesen estar como que con ese deseo de que mi hijo estudie, pero no tengo los recursos para hacerlo. O incluso, como te decía, los mismos estudiantes pueden estar, los mismos jóvenes están como, bueno, mi destino está marcado, voy a terminar bachillerato y voy a buscar trabajo, ¿no? Y voy a ver qué es lo que hay. Ya para ir finalizando, ¿qué mensaje les podrías dar a todos aquellos
jóvenes que vienen detrás de ti y que probablemente ni se lo imaginan, porque probablemente ellos piensan que no van a estudiar, ¿sí? Pero probablemente uno de ellos esté ocupando de tu silla en el futuro y todavía no lo sabe, pero estos son los planes de Dios. ¿Qué mensaje le darías a todos aquellos estudiantes que tienen ese deseo de querer estudiar, pero probablemente no tienen los recursos para hacerlo? Les diría que nunca pierdan la sensibilidad, como he venido mencionando en toda esta entrevista, que no pierdan la empatía y recuerden de que eh, hay mucho dolor y muchas personas sufren, mucha niñez está sufriendo y no se acostumbren al dolor de otras personas. La técnica y el conocimiento son muy importantes, pero lo que realmente transforma es la empatía, el estar con las personas que sufren, la coherencia también, que es muy difícil, y el valor de alzar la voz cuando otras personas callan. Eso es importante. No se trata de tener un cargo importante, sino de tener un propósito claro. Y si alguna vez sienten que es demasiado difícil, recuerden que están luchando por algo que es justo y que nunca están solos. Y la historia es cambiante y muchas veces hay momentos difíciles, pero hay momentos también de mucha felicidad. Y es cuestión de aprender. Y yo, como mencioné, vengo de una situación muy difícil económicamente para los padres que me escuchan. Mi papá no sabe leer, mi mamá llegó a noveno grado, mi mamá se ha dedicado toda su vida a vender pan con café, mi papá es albañil. Y ahora que yo estoy aquí en París viviendo unas experiencias lindas, o sea, Dios se encarga, pero al principio es no rendirse y si se cerraron las puertas, yo quería estudiar en la universidad. Cuando salí de bachillerato, yo quería estudiar en la universidad y no quedé, no estudié un año y luego no quedé de nuevo y estudié otra carrera, pero no me rendí, seguí. Y luego ya estudiando la carrera que quería, me cambio. Entonces, la vida así es, pero es cuestión de no rendirse y seguir estudiando y buscar el propósito, porque al final eso es, como mencioné, encontrar el propósito y decirle a Dios que guíe nuestros pasos. Y a pesar de los tropiezos, caerse y levantarse, porque el justo vuelve a levantarse. Así que ese sería mi consejo y quizás, aunque sea difícil en muchas ocasiones, siempre Dios está ahí cuando lo ponemos en primer lugar. Cuando ponemos los proyectos en las manos de Dios, Él los cumple. Algo que aprendí mucho y que me impactó es en un proverbio que dice, el hombre propone, pero Dios dispone. Quizás muchas veces lo había escuchado antes, pero en un momento de mi vida llegué y me cuestioné. Oye, esto dice Dios, dice que propongamos, porque dice, el hombre propone. ¿Cuáles son mis propuestas para Dios? ¿Qué es lo que yo le digo a Dios? Dios, estas son mis propuestas, para que Él disponga de que sí o no. Porque yo me acuerdo que yo quería estudiar periodismo y fue la única oración que yo le pedí que no me contestó en un momento. Y yo insistía. Y después logré estudiar periodismo y ya Dios me cambió ese plan. Porque cuando uno le pone en las manos de Dios, Él dispone. Y muchas veces lo que pedimos creemos que es lo mejor para nuestra vida, cuando realmente el que sabe lo mejor para nuestra vida es Dios. Y ahí es donde uno puede decir que Dios disponga de estos planes, de estos propósitos, y Él cumple todo. Así que todo lo que es conforme a su voluntad, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Así que hasta los momentos difíciles, hasta las malas decisiones, todas las cosas ayudan a bien. Si no, veamos a Pedro cuando traicionó al maestro, hasta eso le ayudó para ser más humilde y para dejar de ser tan hablantín. Entonces vemos como todo ayuda para bien. Así que ese es mi consejo. Okay. Bueno, Jonathan, muchas gracias por habernos concedido este espacio, esta conversación. Sin duda alguna, sé que has inspirado a muchas generaciones y lo seguirás haciendo. Cuídate mucho y gracias.